Bueno, tenemos visita en el estudio. La queríamos traer el pasado viernes en conmemoración del Día de la Tierra a la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, Erika Ines. Gracias por venir, por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos tocó una mañana con un poco de lluvia. Sí, un poco ahora complicada. Está saliendo el sol. Bueno. ¿Erika Ines o Erika Haines? Mirá, se puede decir de las dos maneras. Estamos en Argentina, si hablamos en castellano es Erika Ines. Ines. Pero mis antepasados son de Irlanda, así que si me quieren decir cómo era allá, me pueden decir Erika Haines. Claro, pero para que la gente que no entiende que estamos hablando de la misma persona. Es que muchas lo mencionan como Erika Ines y otros hablan de Erika Haines. Obedezco cómo le da la palabra el presidente del cuerpo. ¿Cómo es? Le dice, tiene la palabra Erika Ines, dice bien. así Pablo Farías, así que así. ¿A vos te llama Pablo Farías? ¿Te atiende los mensajes Pablo Farías? Sí, me atiende enseguida. Lo que pasa es que soy del mismo bloque que él, entonces tiene la confianza suficiente como para que si me tiene que dejar esperando, sabe que yo voy a guardar. Pero siempre, tanto él como bueno, en general todos los compañeros del bloque te contestan los mensajes. No nos clavamos el visto, nos contestamos más tarde o más Yo decía temprano. el otro día que injusto que un hombre como Pablo Farías, en el que vale la pena detenerse por lo menos un par de minutos, digo, que es tan, se lo decía Indiana, que es tan valioso desde el punto de vista de lo que representa, porque es un hombre de diálogo, un hombre que siempre está siempre calmo, es un tipo que, digamos, que tiene una fantástica relación con la oposición, que, digamos, apuesta todo el tiempo al diálogo, es un hombre dispuesto siempre al diálogo, haya pasado digamos, al terreno nacional de la mano de Amalia Granata y que le recibe los mensajes. Es injusto, pero bueno. Pero te marca la pauta de lo que te puede dar relevancia o fama estos días realmente. Y es algo con lo cual los políticos también tenemos que convivir, saber estas reglas del juego tan raras, tan nuevas. Pero bueno, yo me quedo de la sesión con las devoluciones de la oposición, lo que charlaron sobre Pablo, y varios diputados que dijeron esto que vos decías, que a veces vienen con mucha ansiedad, con algún conflicto, y que charlar con él lo calma y les permite, bueno, tener otra perspectiva y seguir charlando, así que me quedo con eso. Bueno, al temario. Sí, yo justamente quería anclar la entrevista en ese punto, ¿no? En que asumió Pablo Farías con el voto unánime y los argumentos de cada legislador de la oposición explicando por qué su nominación, y bueno, finalmente en la presidencia de una vez que hizo uso de la palabra, insistió en que mantienen el diálogo con la Cámara de Senadores, pero que hay muchas leyes que todavía no se aprobaron, muchos proyectos que tiene la media sanción en diputados y falta que avancen en el Senado, y ahí es como que él pretende que se avance este año. Y recordaba, entre otras, la ley de ambiente, ¿no? En la que tanto se hizo hincapié para modificar la ley de ambiente de los santafesinos. Justamente el pasado viernes se recordó eso en el Día de la Tierra, ¿no? ¿Qué está faltando ahí? ¿Cuál es la traba en ese tema? Bueno, las leyes ambientales son leyes que traen bastante diálogo y que necesitan sí o sí llegar a algunos acuerdos mínimos para que se pueda avanzar. Y también en una mirada de ir cumpliendo metas. Me gustó ese discurso también de Farías, porque más allá de hacer un discurso político, se puso algunas metas para este año, que es poco frecuente que los poderes legislativos se pongan una hoja de ruta y digan, en este año quiero alcanzar esto, esto y esto. Y bueno, una de las cosas que dijo justamente es, mejorar el diálogo con el Ejecutivo y mejorar el diálogo con el Senado, abrir algunas puertas para que realmente se puedan aprobar proyectos señeros como son la Ley de Educación, la Ley de Salud, la ESI, que mencionó como ejemplos. También están los ejemplos de estas leyes que vos mencionabas, que tienen que ver con el medio ambiente. En el caso de una nueva ley de ambiente, es realmente una discusión que hay que dar a fondo. Nosotros ahora la vamos a discutir en la Cámara de Diputados primero, y la queremos discutir con la gente, la queremos discutir con todas las personas que se ocupan del ambiente de alguna manera, ya sea porque son estudiosos de las cuestiones ambientales, de las ciencias ambientales, porque producen en una provincia muy productiva y que la producción tiene sí o sí que tener esta mirada del ambiente atravesada para no seguir cometiendo los errores que han llevado a que hoy tengamos el clima en emergencia.
Y también, por supuesto, con las personas que forman opinión, los comunicadores, las comunicadoras que se ocupan del tema del ambiente, los profesores y las profesoras que dan clase en el primario, en el secundario, las maestras, los maestros, ellos tienen una formación de opinión a través de las clases y la educación ambiental. Y sobre todo las organizaciones también de colectivos socioambientales que están luchando por los temas ambientales desde hace años, que tienen trayectoria, que tienen conocimiento. Y bueno, con estas personas tenemos que discutir para llegar a una nueva ley. Erika, yo comparto que hace falta una ley, y yo digo, me parece que nadie podría discutir la importancia de marcarle límites al uso abusivo de la tierra y a las prácticas que están generando este déficit ambiental que tenemos. Ahora, ¿no hace falta políticas ambientales? Yo te digo, porque la sensación que hay es que a veces vamos por la letra, que está bien, pero digo, al mismo tiempo alrededor vemos que no hay políticas, digamos, ni nacionales, ni provinciales, en algunos casos ni siquiera municipales, no es el caso de Santa Fe, pero digo, no hay una noción del valor ambiental en la política. Yo creo que eso es clave, porque efectivamente Santa Fe no tiene una mala ley de ambiente, de hecho. No. Y de hecho el paquete normativo ambiental, si se respetara y si existieran políticas de gestión, prioritarias, no tendríamos un grave problema. El grave problema viene porque realmente no forma parte de la agenda, no forma parte de la agenda electoral, incluso de la agenda de la gente. Si ustedes hacen encuestas, por más que les por ahí por momentos parece como que el tema ambiental es un tema muy, digamos que la gente le da mucha relevancia. Es políticamente correcto. Claro, pero sin embargo después a la hora del voto, cuando se hacen las encuestas y le preguntan a las personas, cualquier persona, cuáles son los temas que a usted más les importa, bueno, lógicamente está primero la inseguridad, es el tema que aparece monopolizando, la inflación, el empleo, y último aparece el ambiente. Y esto también se refleja en que en campaña son muy pocos los políticos que toman el tema. De hecho, es un tema que está muy polarizado, es un tema que trae también conflictividad en la sociedad, y por eso hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Por eso nosotros desde la comisión lo que queremos hacer justamente es abrir el juego, charlar en profundidad. Hay muchas cuestiones que son técnicas, que son difíciles, que hay que aprenderlas, que hay que discutirlas realmente con responsabilidad, porque tampoco es una cuestión de una política de causas que uno se va a poner a discutir y a descalificar a los demás, porque eso no ayuda a que avance la situación. Es un tema que, como vos decías, requiere que algunos acuerdos para poder avanzar tengamos. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Yo digo, ¿cuál es la razón por la que no podemos hacer eso? Porque hay políticas de Estado que no se continúan, digamos. Uno los puede percibir, digamos, en materia de energía, digamos, el prosumidor no se continuó. Digo, ¿por qué no se continúa? Si tenemos una política de Estado que nos podría haber generado, ¿por qué no se siguen? ¿Qué percibís vos? ¿Qué crees que hay, digamos, ahí? Bueno, a veces puede haber, digamos, diversos intereses, pero también me parece que hay, una impericia también para manejar algunos temas que se conocen menos. Y bueno, una decisión de no darle relevancia a estos temas que son realmente temas innovadores, que habían venido al Estado para cambiar una mirada. El tema de las energías renovables, por ejemplo, es un tema que es clave. En el calentamiento global, la responsabilidad del calentamiento global en un 60% tiene que ver con cómo generamos energía y cómo la usamos. La energía es algo muy clave. Y si se puede lograr cambiar, diversificar la matriz energética, ya se da un gran paso. Entonces, que vos hayas hecho unos esfuerzos y que esos esfuerzos se abandonen, no solamente es retroceder, es peor que retroceder, porque después se desarman todos esos circuitos que eran virtuosos y que hay que después construir de nuevo. Así que sí, me parece que es un tema de prioridades, simplemente. No sé, ahora, también es como no tener nunca la cabeza puesta en... Yo me acuerdo de Hermes Wiener y de Lagos cuando hablaban de, digamos, gobernar para las próximas generaciones, no para las elecciones. Y de verdad es como que eso está ausente todo el tiempo. Hay todo el tiempo el sometimiento a la agenda de la urgencia, a la pelea coyuntural electoral, a sacarse la ventajita corta, y los temas trascendentes que nos podrían dar una planificación. Ahí lo ves a vaca muerta, ahí ves la política de los gasoductos, ahí ves, digamos, cómo fuimos postergando todo lo que nos hubiese dado un alivio hoy en un montón de aspectos.
Y digo, y en Santa Fe es increíble, retrocedimos en tantos aspectos. Y yo te veo a vos y veo a, digamos, la buena fe de proponer una ley, pero digo, al mismo tiempo, digo, también hay que marcar lo que se retrocedió, que es lo que estabas marcando vos, la cantidad de programas, de políticas que estaban en marcha que se interrumpieron inexplicablemente, porque no hay una cuestión presupuestaria siquiera, hay una cuestión... En educación, en alimentación, o sea, uno ve que se sigue insistiendo al no ver una gestión, una decisión del gobierno nacional en seguir legislando en la materia como para que no quede otra, ¿no? Sí, realmente los espacios que uno ocupa, uno trabaja en el espacio que está, obviamente, pero eso no quiere decir que no esté trabajando en propuestas para también el socialismo tiene que volver a ser gobierno y tiene que volver a ser una opción, no hay otra forma de poder llevar adelante estas cuestiones transformadoras sin tener esa vocación. Y mi partido tiene una vocación transformadora. Esto que decías de Wiener, cuando llegó Wiener siempre él decía, nosotros no venimos a administrar el Estado como está, venimos a cambiar, venimos a transformar. Cuando él empezó a presentar sus acueductos, incluso gente muy allegada y amiga nos decía, pero eso es una cosa a largo plazo, ¿por qué presentan eso? La gente no los va a votar porque todavía no lo terminaron, en 4 años no se puede hacer. Y bueno, sabiendo eso, sin embargo, Hermes encaró ese proceso transformador. Y bueno, se fueron terminando, se fue avanzando y ahora se siguen, afortunadamente. Eso sí se transformó en una política de Estado y se están terminando algunos, como por ejemplo el Interprovincial con Córdoba, que fue una obra que también presentó Miguel Lifshitz. Yo me acuerdo de haber estado en su lanzamiento, que había venido el gobernador de Córdoba. Entonces, si vos vas a apostar siempre a lo inmediato, la gente cada vez va a estar peor. No hay otra... Sí, tocaste un tema bastante sensible, que es lo del socialismo y la expectativa de gobierno. Yo entiendo que ustedes están debatiéndolo internamente, hubo un foro hace pocos días muy importante, sí, con mucha participación, la verdad, fue llamativo verlos ahí a todos juntos, y digo, ¿en qué etapa están? Porque la percepción que hay es como que se los está esperando a ustedes para ver qué decisión toman. Y digo, por un lado, si se suman, van a tener el reproche de algún sector de la militancia que dicen, che, estamos yendo por derecha, nos estamos juntando con el PRO, bla, bla, digamos, el discurso más deslegitimante de un frente a frente. Y por el otro lado, no faltará quien diga, bueno, si van separados, van a generar las chances de que el peronismo renueve porque le van a quitar los votos a la oposición. Es una situación incómoda, digamos, para el socialismo. Yo no diría que es una situación incómoda, es una situación después de un año que nosotros tuvimos realmente muchísimas dificultades y que la mayoría de las fuerzas políticas nos daba prácticamente por, ir hacia un lugar de disminución, de desaparición, porque después de la muerte de Miguel muchos vaticinaban eso. Y bueno, nosotros tuvimos la capacidad como organización política de ponernos al frente de un proceso de ir por nuestros propios medios con el Frente Amplio Progresista a dar una contienda electoral. No nos fue mal, nos fue muy bien comparado con otras fuerzas, otros candidatos, otros precandidatos. En las PASO realmente la compañera Clara García hizo un papel muy bueno, juntó votos. 240.000 votos en Santa Fe no es desdeñable, siendo una persona que tenía escaso conocimiento, creció muchísimo, y yo siempre en campaña decía, los que la conocen a Clara la quieren y la votan, porque realmente pasó eso. Fue una compañera muy querida por la gente, la recibía muy bien, fue una campaña que se pudo realizar muy bien a pesar del enorme dolor del cual veníamos. Y bueno, hoy nos encontramos fortalecidos porque realmente la militancia se puso la camiseta y trabajó mucho, y unidos. La verdad que el foro que mencionabas fue un buen momento después de la elección de Pablo Farías por la mañana. Encontrarnos juntos a la tarde en este foro de autoridades locales, yo creo que eso nos dio también, nos da la impronta de ver cuántos somos, quiénes somos y estar unidos y fuertes. Y yo creo que la discusión electoral no es ahora, la discusión electoral es después. Lo que sí te decía, que nosotros tenemos claro que somos un partido que vinimos para gobernar. Nosotros gobernamos junto a un frente, por supuesto, 12 años la provincia, eso no es poco, no es desdeñable, y estamos acá
verdad queremos seguir siendo una opción, queremos seguir creciendo y las conversaciones electorales las vamos a tener. Siempre hemos sido un partido que ha tenido diálogo con todos los sectores y las decisiones las tomaremos cuando haya que tomarlas. Me parece que en este momento vamos hacia un congreso partidario que es el 7 de mayo y ese congreso es para nuestro funcionamiento interno, básicamente, para hablar entre nosotros y para tomar las decisiones que van a venir. Sí, a mí la sensación que me dio lo del foro es uno veía la cantidad de especialistas que tiene el socialismo además, de cuadros técnicos y de cuadros políticos. Que me parece que en el foro estaban expuestos, digamos. Hay gente que sabe mucho de materia, digamos, es tu caso, vos fuiste ministra de Ciencia y Tecnología, y hay un montón, dice Claudia Balaguer, un montón de cuadros políticos, técnicos, que están capacitados para gobernar y para administrar la cosa pública. Una cosa que contrasta mucho con el presente. Y digo, ¿cómo esta gente no va a formar parte de una experiencia de gobierno? Les toque o no conducir, que es lo otro, digo, ¿no? Porque, digamos, la discusión política electoral generalmente pasa por ahí. ¿Quién va primero, quién va segundo? Es una discusión bastante menor, si uno quiere usarlo, digamos, desde el punto de vista de la calidad de la discusión. Es menor. Ahora, hay muy pocos partidos que tienen el caudal de formación que tiene el socialismo. Digo, la verdad, el otro día en el foro yo noté eso. Digo, mira la cantidad de gente formada que hay en distintas áreas. Que sería un desperdicio que no formen parte de una experiencia de gobierno o que no se propongan para una experiencia de gobierno. Bueno, pero justamente por eso lo primero que tenemos que tener es un programa sólido y hacia dónde quiere ir el socialismo, porque si no te pasa lo que le pasa a estos frentes que llegan al gobierno. Bueno, ahora tenemos la experiencia a nivel provincial y a nivel nacional de la unidad en la diversidad, donde lo que primero discutieron es quién va en cada lugar, claro, y no discutieron nada de qué iban a hacer. Entonces ahora tenés gobiernos que están inmóviles, que nadie mueve, porque la interna está pensando, si yo muevo acá, ¿qué va a pasar con el otro grupo? El juego es de tal manera, la interna es tan fuerte que nadie hace nada. No tienen plan y tampoco gobiernan para no generar rispideces entre los sectores que están totalmente. En pugna. Y acá viene un punto que se lo planteaba el otro día Lorena Catalini. El otro día tuve la experiencia de la visita de Sper. Digo, hay un crecimiento muy enfático de la antipolítica, que tiene que ver, creo, como respuesta a esta, o en todo caso como resultado de esta parálisis de la política. Hay una parálisis. Alguien escribió este fin de semana, creo, no sé dónde, digamos, el país del empate. Hay como una inmovilidad que está generada por la correlación de fuerzas, por la traba que implica Cristina con Alberto, Alberto con Cristina, junto por el cambio con... ¿viste? Hay una traba todo el tiempo se mueve una ficha, la traban con otra, se mueve... Digo, hay una traba que genera una gran desazón en la política, porque, digo, a mí me pasa con gente que históricamente votó por, digamos, democráticamente y apostaba a la política, que hoy me está hablando de Sper, de Milei. Yo digo, ¿por qué me están hablando de Sper? Y porque la respuesta es porque hace 30 años que estos tipos están chocándose entre ellos y no avanzan y no generan política. Usted también tiene el desafío, destrabar, digamos, la desazón, la desesperanza. Yo creo que ese desafío lo tiene la democracia en todo el mundo. Ayer Macron le ganó a Marine Le Pen en Francia y veíamos en casa los números por franja etaria. Y realmente los jóvenes votando a Le Pen en una cantidad, pero pasando el 50%, y los adultos votando con memoria, votando a Macron. Pero eso es realmente peligroso para las democracias. Obvio. Porque Sper y Milei no son personas rebeldes o contestatarias o que le van a dar una respuesta a la gente que está enojada, sino, digamos, son personas básicamente de derecha y autoritarias. Yo creo que eso no es antipolítica, es política con esas características, ¿no? Son personas realmente muy autoritarias que vienen, por ejemplo, de aplicar planes económicos similares a los que se aplicaron en los años 2000, los reivindican, o que el que aplicó la dictadura en nuestro país, o hacer discusión de las situaciones de derechos humanos, a buscar revisarlas. Pero bueno, es un desafío enorme para las personas democráticas. ¿Cómo hacemos para que esos discursos no prendan? Que de hecho están prendiendo. No, está prendiendo. Yo tuve un debate muy profundo interno sobre si debía o no aceptar la
la propuesta de Esper. Y yo digo, lamentablemente sí hay que aceptar, y hay que aceptar el debate, porque forman parte de la agenda pública y porque uno tiene desde el lugar que pueda debatir con ellos y enfrentarlo. De hecho, en la entrevista con Esper quedó claro que cuando vos condicionás un poco y le preguntás concretamente, ahí ya empiezan terminan repitiendo dogmas y eslogans y bueno. Sí. Pero de todas maneras digo, también es cierto que la política ha generado una enorme defraudación en la sociedad y hay que empezar a hacerse cargo de eso y decir, loco, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Sí, yo creo que nunca hay que enojarse con la gente, porque la gente vota eso porque, como vos decís, algo pasó, un diálogo se quebró. Entonces es una situación que a menudo sucede. En Argentina la gente sigue votando, en otros países quizá van a hacer algunas revueltas, lo hemos visto acá en Latinoamérica, en otros países latinoamericanos, lo hemos visto en países de Europa. El hecho de que la gente en Argentina siga confiando en las elecciones como una forma de castigar al que no le gustó cómo actuó, me parece que es una gran ganancia institucional, ¿no es cierto? Que tenemos instituciones fuertes, aunque a veces parece que no. Pero bueno, para nosotros, para los que somos democráticos y los que somos progresistas, es un desafío enorme que la gente nos vuelva a ver y que nos vuelva a tener confianza. Es esa confianza la que muchas veces se rompe, y para eso no hay recetas. Hay que simplemente estar cerca, hay que dialogar, hay que escuchar mucho. Lo que me da la impresión muchas veces es que los políticos no escuchan, se escuchan entre sí, escuchan a sí mismos cuando hablan. Todos estos debates políticos sobre la interna de la interna de la interna y y sin escuchar que la gente no llega a fin de mes, que el monotributo es la forma de empleo de una gran cantidad de personas que no tienen acceso a un aguinaldo, que no tienen paritarias, ni hablar de las situaciones educativas, que en realidad no sabemos qué es lo que pasó en las aulas estos 2 años, cuánta gente quedó en el camino. En Santa Fe no sabemos cuántos pibes dejaron la escuela. En Santa Fe uno se encuentra con mucha gente que dice eso, ¿no? Que trata ahora de entender o se da cuenta por qué, si todo venía tan bien, se decidió cambiar por el color político, ¿no? Y uno se da cuenta en todas esas cosas, como por ejemplo en educación, en salud, que se estaba avanzando, más que nada porque ahora ve cómo se abandonaron, ¿no? Es como que también pasó eso acá en Santa Fe y uno dice, y sí, es difícil de explicar por qué votaste, porque no sé, ya, y hace mucho tiempo que están. A ver, ¿no? Sí, eso pasa también en las democracias, existe como una tensión. Que no está mal, que no está mal la alternancia. Pero es algo que, la libero a Erika de este análisis tal vez, ¿no? Pero como ciudadanos, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué si vemos que las cosas están funcionando, decimos, cambio por las dudas? Y porque vos tenés expectativas mayores, que ahora supongo. Tenemos. Porque, a mí me parece que la elección en Santa Fe fue una gran estafa, porque el tipo que ganó fue el que dijo, ahora paz y orden, digamos. ¿Cuál era el talón de Aquiles? Si era la inseguridad, la promesa, nosotros vimos a Perotti decir, no se preocupen que no vamos a tocar nada, va a seguir habiendo concursos, va a seguir habiendo paritarias. Lo dijo, digamos, no es que lo inventamos. Y les voy a dar paz y orden. Bueno, fue una gran defraudación, que me parece que le hace un gran daño a la política en general, porque lo que rompe es ese lo que hablábamos, ese contrato, esa confianza. Si yo te voté a vos porque vos me prometiste esto y vos te olvidaste de ese tema. Yo quería cerrar con algo que es la antípoda, que es la imagen de Miguel Lifchit, ¿no? Porque si algo referencia a Miguel es la política en el territorio, el hecho de la obra pública, el encuentro con el ciudadano, la respuesta concreta. Vos por donde vayas, me imagino que te toca. Vas al norte y te encontrás con el Instituto de Educación, el hospital, la respuesta de la gestión, seguramente sobre la base de lo que habían hecho Wiener y Bonfatti. A Miguel le tocó en muchos casos inaugurar y en otros casos terminar. Pero justo se va Miguel, ¿no? Porque es increíble, una figura de una fuerza que implicaba todo lo contrario a lo que estamos hablando. Implicaba el compromiso, el contrato, el acuerdo, la respuesta. Yo no sé, a ustedes les va a pasar todo el tiempo. Gente diga, yo no lo voté, pero para mí fue el mejor gobernador, con nosotros hizo tal cosa, tal otra. Ahí es donde se produce también un quiebre, vos los marcabas, porque es muy difícil sustituir un liderazgo como el de Miguel Lifchit.
Sí, pero bueno, la cuestión es que Miguel, nosotros lo perdimos, pero lo perdió toda la política santafesina. Y yo creo que eso produjo un reordenamiento en el tablero que no hay liderazgos de esa No hay magnitud en otras fuerzas políticas tampoco. Ni en el país. Entonces, bueno, lo que nosotros como socialistas también vemos es que dentro de nuestro partido tomamos esa situación de una forma solidaria y colectiva. La verdad que tratamos de las autoridades de la Junta, que somos las autoridades partidarias, emprender un fortalecimiento colectivo, tratando de que también haya una responsabilidad compartida, porque los que estamos en esa mesa somos los que tenemos la responsabilidad de seguir. Por supuesto, todos los compañeros y compañeras, pero al estar en un lugar de autoridad, me parece que ahí se dio realmente esa fortaleza, y que por supuesto acompañarla Clara en una campaña que la tuvo que hacer al toque de que falleció Miguel. Ahora yo creo que a nosotros nos queda mucho camino por recorrer. Yo vengo de un partido, yo milito desde muy chica, desde la facultad, desde que tenía 19 años, y vengo de un partido que era un porcentaje de las elecciones un partido universitario mínimo, un partido universitario, que éramos muy pocas personas, y sin embargo en mi edad, digamos, adulta, fui ministra socialista. Entonces a mí no me asusta el desafío de tener que crecer desde un lugar de menos, digamos, de menos fortaleza política y sin un liderazgo como el de Miguel, que te aseguraba todo, porque vos ibas con Miguel y se te abrían todas las puertas, como vos decís, la gente toda lo venía a respetar. Yo he caminado con Miguel, he estado, por ejemplo, en un encuentro con científicos, en una charla de las de Santa Fe Debate Ideas, él estaba mezclado con toda la gente, devolviéndose auricular, de la traducción al inglés, haciendo la cola, era el gobernador. La gente lo tocaba la espalda, él se daba vuelta, hablaba. Eso yo no lo volví a ver nunca más con ningún político argentino. La verdad que había gente que tenía críticas para hacerle, por supuesto, y críticas duras. Él nunca le esquivó a las críticas duras con el tema de la inseguridad cuando hubo, lamentablemente, asesinatos en Rosario, acá en Santa Fe. Él siempre dio la cara, siempre se preocupó mucho, y él sabía que era un tema muy difícil y que había que resolverlo con todos y todas, y por eso convocaba a la Junta de Seguridad, hablaba con los periodistas, con los legisladores, se hacía cargo. Se iba a la casa de gobierno de Rosario y se quedaba ahí hasta que no calmaba la cosa. Y realmente se amargaba, porque vos veías que era un tema que lo ocupaba y lo preocupaba. Que tan livianamente se haya convertido en una estafa electoral, yo creo que es un problema para los santafesinos y las santafesinas, y no podemos caer de nuevo en ese tipo de trampa. Tenemos que trabajar muy seriamente para superar esto, porque está cada vez peor. Así que yo creo que la salida para nosotros es una salida colectiva, que tenemos que estar en unidad, y me parece que con la sociedad, bueno, necesitamos hablar cara a cara y todo el tiempo para recuperar esa confianza. Erika, gracias por venir, de verdad, fue un placer. Muchas Le decía a Leonela, tienen que venir cada tanto porque la gente tiene que conocerlo más, a menos de que este no sea el medio donde te va a conocer masivamente, pero digo, a veces nos falta tiempo para escucharlos a ustedes, ¿viste? Como que nos falta tiempo para escucharlos y siempre nos quedamos con el recorte y el pedido de informe y por ahí hace falta escucharlos. Y gracias por estas charlas, porque son charlas profundas y bueno, con este tiempo que hay que darse. A vos. Gracias por venir. Muchas la gracias. ex ministra Erika Inés. Erika Inés. Inés. Bueno, como vos te gusta. Inés. La ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno de. Ex ministra de Ciencia y Tecnología. La ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno de Miguel Lifchip. Que hoy, lo voy a decir yo, no sé si tiene continuidad. La verdad, desconozco. No. Y si lo desconocemos, por alguna razón será.